Ok, good. Bien. Comentando lo que es la parte de la sesión del día de hoy, vamos a estar viendo lo relacionado con el segundo componente formativo. Les recuerdo para tener en cuenta en este caso, estar al tanto de lo que es la parte precisamente de los anuncios para ir teniendo las novedades al respecto del curso y muy pendiente a lo que hay en el contenido. Ya que estamos en esto, nuevamente hacer un repaso de lo que es la parte de la evaluación del curso. Entonces, para esta parte vamos a tener en cuenta que ya que estamos viendo el segundo componente, recordarles, hay tres secciones distintas, cada una con su correspondiente componente y una serie de evidencias a realizar. Para el caso de esta ocasión, vamos a estar viendo el componente Let's Introduce Ourselves, el segundo que aparece acá. Y vamos a tener también la posibilidad de participar en la evidencia Let's Meet. Ya saben, para cuestiones de lo que es el curso, por favor, no dejarse tomar de las fechas. No son estrictas, así tal cual como para decir que no van a tener plazo para hacerlas. Si en algún momento no alcanzan a estar a las fechas que aparecen en el curso, igual pueden tomarse su tiempo después, pero traten de estar en lo posible dentro de estas fechas. Les recuerdo, ya que estamos en esta parte, las actividades van a estar disponibles todas hasta el día 9 de mayo, que es la fecha límite ahí sí para todo lo que tenemos en el curso. Para aquellos que no han mirado el cronograma, les recuerdo, al final de la última actividad de aprendizaje vamos a tener unos días adicionales para que ustedes se puedan ir poniendo al corriente con todo. Las evidencias, ya saben, la encuentran aquí en la opción a actividad de aprendizaje 1. Les recuerdo, las evidencias son el test, el foro, ya recomendado aquí haber estudiado los dos primeros componentes formativos al menos. Vamos a tener una presentación sobre su rutina diaria y una video presentation donde vamos a presentar a alguien. Si no puede ser en video, puede ser audio, no se preocupen. Y en la guía de aprendizaje que aparece acá arribita, vamos a tener la posibilidad de mirar las indicaciones para cada componente y para todas las evidencias del curso. Muy bien, pasemos, ya como decíamos, al componente formativo. Let's introduce ourselves. Muy bien, en este componente vamos a tener tres secciones. Cada una de ellas, pues bueno, aquí están las temáticas. Vamos a estar mirando lo que es el presente simple. Vamos a estar viendo los pronombres personales, haciendo un poquito de repaso sobre lo que es sujeto y objeto en una frase y cómo dar información personal. Ya saben que al inicio de cada componente va a salir un video donde les van a explicar brevemente lo que ustedes van a estar observando allí. Les invito a ver los videos, son de mucha ayuda y para complementar su aprendizaje. Muy bien, en la primera sección vamos a tener lo que es el tiempo presente simple, el simple present tense. Para el caso del presente simple, tiene unos usos muy específicos y, aunque de pronto no lo parezca por cómo se llama, representa muchas situaciones en las cuales no hay un tiempo específico o que pertenece a todos los tiempos, se podría decir de esa manera. Por ejemplo, vamos a mirar que el presente simple puede referirse a acciones o estados permanentes, es decir, cosas que normalmente son válidas todo el tiempo, que no cambian. Allí tenemos el ejemplo. Colombia has a huge hotel industry. La industria hotelera de Colombia es gigante, enorme.
Si lo piensan, eso es algo que, bueno, puede llegar a cambiar con el paso de los años, las décadas, pero normalmente es muy difícil que cambie. Por lo tanto, es la condición o estado que está actualmente, pero que puede permanecer de esa manera y muy probablemente lo ha sido durante mucho tiempo. Así como hablamos que el presente simple se usa para cosas permanentes, también lo hacemos para cosas que son regulares, periódicas, actividades cotidianas, rutinas, costumbres, tradiciones que se hacen todos los días o buena parte del tiempo o en ciertos momentos específicos. Por ejemplo, I go to the dentist every year. Si voy al dentista una vez al año, que deberían, por cierto, entonces en ese caso pueden utilizar el presente simple. Es algo que no solamente tiene que ver con el presente, no está ocurriendo ahora mismo, pero el hecho de que se haga con regularidad es algo que sí es válido a la fecha del presente en el que estamos. Allí vemos un ejemplo más específico con la parte de la rutina. Anna wakes up every day at 6 a.m. Todos los días se despierta a esa hora, es lo costumbre. No tiene un tiempo específico en cuanto a lo verbal, porque no es solo presente o futuro o pasado, sino que es algo que hace todos los días. Por lo tanto, es válido desde ahora en el presente, para que vayan teniendo como la idea. En un momento de dar instrucciones, indicaciones, puede utilizarse el presente simple, aunque ya más adelante veremos que a veces se puede usar lo que en español llaman el imperativo. Es decir, va el verbo según sujeto específicamente, que es el único momento en inglés donde lo hace, pero pueden utilizar el verbo así en su forma básica para dar las indicaciones que vengan al caso. También se puede utilizar similar a lo que se habla en español cuando hay eventos, cuando hay citas, cuando hay cosas que están por ocurrir prontamente y de las que se tiene una gran certeza de que va a ocurrir de esa manera. Es algo a futuro, pero a muy corto plazo y que ya está definido. Y bueno, qué tan cierto o qué tan probable es el futuro, eso es algo relativo. Pero los niveles de certeza dependen de muchas cosas. Dice, next week is the championship. Hay un campeonato, ya eso debe tener fechas, estar anunciado, debe haber participantes. Todo nos da la idea de que definitivamente va a ocurrir como se espera o se ve que sí puede pasar. Entonces, utilizamos el futuro, perdón, el presente simple para hablar de algo a futuro que está muy cerca y que está muy probable. Muy bien, algunos de esos usos son similares a lo que vemos en español, así que no nos complicamos de pronto demasiado por esa parte. Pero sí es bueno que lo tengan en cuenta que al momento de utilizar el presente simple para hablar de actividades diarias, no debemos dejarnos llevar por cosas que a veces hacemos en el idioma español. No, yo me estoy levantando ahora como a las 8 cada día. Me estoy levantando en presente continuo. Pero en inglés uno debería decir en esa frase me levanto. I get up at 8. ¿Ok? Para hacer un poquito de diferencia ahí en esa parte. Entonces, cuando quieran expresar ese tipo de actividades que ustedes hacen comúnmente, podemos utilizar ciertos verbos para indicar esas acciones que son las más comunes. Muy bien, aquí vamos a entrar viendo lo que son algunos de los verbos que podemos utilizar para hablar de esas actividades diarias.
El verbo to be, que no puede faltar para hablar de estar en un lugar o de cosas que son fijas. El verbo to do es el verbo hacer. Ahí vamos a aprender. Hay otro verbo aparte de to do que es make. Ya después miramos la diferencia más detalladamente entre ellos. Tenemos el verbo have, que es tener. Eat, que es comer. Read, que es leer. Por si acaso, si se dan cuenta, los verbos llevan el to al principio, como to have. Ese to inicial que tenemos allí es simplemente para indicar el verbo cuando está en su forma básica. Por ejemplo, yo no digo yo tener, sino yo tengo. Tener es la forma base del verbo, entonces por eso lleva el to. En esos casos en inglés, en el que el verbo no se está utilizando todavía para hablar de nadie, solo el verbo colocan to adelante. Profe, pero ¿por qué se ponen a complicarse? Bueno, así como en español le colocamos a los verbos el are, y algunos que van en ir, así ellos colocan el to, simplemente eso. No es el único momento en el que lleva to, pero es lo que hacen cuando los verbos están de esa forma. Acá tenemos call, que es llamar, incluye el teléfono también, así que no se preocupen por esa parte. Tenemos el verbo play que tiene varios usos, los dos que nos interesan. Uno es jugar, para aquellos que ya lo hayan visto. Y cuando hablamos de instrumentos musicales, también se puede utilizar. Tocar piano, tocar guitarra. Bien, study, estudiar. Drink, cuando hablamos de bebida, beber o tomar, como ustedes lo quieran decir. Tenemos buy, que es comprar. Acá tenemos walk, caminar, para aquellos que van a pie a algún lado. No, yo voy a pie al colegio. I walk to school. Watch, ver o mirar. Esa parte de ver y mirar es un poquito confusa para algunos, incluso en español. Pero básicamente ver televisión, watch TV. Por ejemplo, watch a movie, ver una película. Hay varios ejemplos así a esa manera. Muy bien. Tenemos listen to. Miren que este lleva aquí despuesito el to. Así como ocurre en español, algunos verbos en inglés llevan siempre una cierta preposición y bueno, hay que mirarlos. Ciertos verbos van con ciertas preposiciones, algunos no llevan directamente ninguna. En español ocurre algo muy curioso para que vean que no solo pasa en inglés y es que muchos verbos llevan una preposición o no la llevan dependiendo de si hablamos de personas o de cosas. Por ejemplo, yo escucho a el profesor que está hablando. Colocamos a después del verbo. Pero no, yo escucho música. No lleva ninguna preposición. Hace la diferencia. En ese caso no va. Yo escucho algo, escucho a alguien. Hace allí un poquito de diferencia. Muy bien. En inglés no hace la diferencia entre uno y otro, pero sí hay ciertas preposiciones que igual van con ciertos verbos. Tenemos write, que es escribir. Acá tenemos sing, cantar. Tenemos sleep, dormir. Técnicamente es no hacer nada, pero sigue contando como una acción. Fly, volar. Bueno, no sé si lo hacemos muy a menudo, pero está interesante el ejemplo. Wash, lavar, sea lavar los platos, la ropa, lavarse las manos. Allí van a estar. Work, trabajar. Travel, si es viajar, esperando poder hacerlo. Tenemos drive, manejar o conducir, como lo quieran decir, para el caso de los vehículos. Si es para el caso de las motos, pueden encontrar ride. Vamos a colocarlo por acá arribita un ratico.
Ride lo pueden utilizar con la moto, motorcycle, con la bicicleta, bicycle, o con animales, como por ejemplo, I ride a horse, montar a caballo. Entonces, bueno, allí queda el ejemplo. Tenemos go, verbo ir, ir a muchos lugares. Tenemos live, es el verbo vivir, o de vivir en un lugar o de estar vivo, también aplica. Muy pendientes porque en inglés vamos a encontrar una palabrita que es igualita a esta, pero que se dice live. Live es cuando es algo en vivo para los noticieros, programas de televisión, bueno. Pero el verbo, lo que es vivir, es live. Tenemos pay, que es pagar también, cosas que hay que hacer todos los días. Bueno, creo que ya allí vimos un poquito lo que son los verbos, lo dejamos allí pendiente en esa parte. Ahora, para los verbos en inglés, algunos se dan un poquito de mala vida con lo que es la parte de la conjugación. ¿Qué es la conjugación para aquellos que de pronto no lo recuerdan? Cuando utilizamos verbos, los verbos en español, para poner el ejemplo, que ustedes ya conocen y tienen en su mente, los verbos cambian dependiendo de quién habla. Mire que ahorita lo decíamos, que no se puede decir yo tener, eso solo suena como a las viejas películas de vaqueros que hacían en su momento. Entonces, lo que uno debe decir es yo tengo. Al decir tengo esa terminación, das a entender inmediatamente que estoy hablando de mí mismo. Pero si digo tienes, ya entonces no estoy hablando de mí, estoy hablando de la persona con la que estoy hablando. Tienes, le estoy diciendo algo allí. O si digo tiene, puede ser usted tiene o él tiene o ella tiene. Tenemos, por ejemplo, ellos tienen, también decimos, o ustedes tienen. Entonces, vamos mirando que los españoles dicen vosotros tenéis. Para estos casos, vamos entonces a mirar que los verbos cambian dependiendo de la persona. Y eso solo hablamos en presente simple. Si hablamos en futuro, será tendré, tendrás, o si era pasado, tenía o tuve. Tenemos distintas formas que nos complican a veces un poquito la vida porque en algunos verbos es más difícil. Bueno, en inglés, a pesar de que para algunos es bastante complicado, en realidad la conjugación es mucho más sencilla. En inglés los verbos no cambian en ninguna forma, excepto, y la excepción es la que les da un poquito más duro, en presente simple, tercera persona singular y con frases afirmativas. Estoy siendo bastante específico porque así es como funciona. ¿Qué es una tercera persona? Hagamos el recordatorio. Cuando yo hablo, yo soy la primera persona. Cuando usted me escucha, usted es la segunda persona. O tú en vez de usted, si lo quieren usar, es el mismo ejemplo. Pero cuando hablo de alguien que no está en la conversación, esa es una tercera persona. ¿Ok? Por eso es que existen los videojuegos en tercera persona, porque vemos al personaje en todo tiempo, no somos nosotros, es ese personaje. Entonces, cuando hablamos de una persona, animal, objeto, lugar, que sea solamente uno, entonces los verbos pueden cambiar como los vemos allí. Van a agregar al final S, algunos y algunas terminaciones ES, ya después miramos con más detalle precisamente lo que es la parte de cuáles terminaciones llevan eso y en algunas ocasiones cambia con una I latina y luego ES. Es el único caso donde el verbo en inglés va a cambiar. De resto, los verbos en inglés no suelen cambiar, ¿ok?
Tengan eso muy presente. Y a algunos les cuesta la tercera persona porque no son conscientes de que ellos usan un idioma en el que los verbos cambian todo el tiempo. Entonces, muy al tanto. Cuando les expliqué lo del verbo to be, les decía eso precisamente. Entonces, aquí lo vamos a ver más aplicado. Entonces, vamos a tener para la primera persona, por cierto, I como I work, I go, I study. En la segunda persona, que es you. En la tercera persona, ya lo decíamos, hay tres opciones. Tenemos he cuando hablamos de él y she cuando hablamos de ella. Es algo, esos dos pronombres se utilizan casi que exclusivamente para hablar de personas. Para la mayoría de animales y para todos los objetos y lugares usamos it. Ya saben que el pronombre se utiliza únicamente si no estamos mencionando en la frase una palabra que diga de quién estamos hablando. Si yo digo, la doctora trabaja, the doctor works, no necesito agregar she porque ya dije de quién estoy hablando. Asimismo, en plural encontramos que hay primera persona, we, cuando hablamos de nosotros o nosotras, si viene el caso. You, que lo decíamos la vez pasada, aplica en el plural, así como decíamos que sirve para usted, sirve para ustedes. Ya por contexto se irá mirando la diferencia. They, que significa ellos o ellas, aquí también lo tenemos aplicados. Ok, good. Muy bien. Igual acá van a tener, precisamente, ya que estábamos viendo los verbos en inglés, para que ustedes tengan en cuenta una pequeña indicación sobre las terminaciones que van en S, en ES. Básicamente esos verbos que cambian en tercera persona y que llevan ES, los vamos a escuchar aquí, son bajo ciertas terminaciones que vamos a encontrar. Vamos a ver si lo logro encontrar aquí en el video. Acá los vamos a tener. ¡Ay, Dios! Ah, cerraron un escándalo, Dios mío. Muy bien. Acá la tenemos. Bien, entonces veíamos, se me pasó la pantalla, pero vamos a irlo colocando para que ustedes lo puedan ver. Cuando los verbos terminan en alguna de estas terminaciones que vemos allí, son sonidos sh, z, son sonidos que si lleva la S enseguidita no va a poder pronunciarse. Entonces, tenemos que tener allí pendiente precisamente, hay con un par de ejemplos. Si dice watch, que es el verbo mirar, no se puede colocar watches porque la S pronunciada al lado de la Ch directamente no suena. Entonces, watches, watches. Wash, que es lavar, por cierto, son parecidos en sonido. Después miramos esa diferencia. Washes. Entonces, allí va siendo un poquito la diferenciación. Cuando el verbo termina en O, lo mismo. Go. Entonces va goes, no va goes. Simplemente con una S. Pronto un poquito menos obvio, pero allí está. Y como lo vimos con el ejemplo de ahorita con study, tenemos que cuando el verbo termina en vocal y luego sigue una Y, solamente se le agrega
la S, pero cuando la Y viene antecedida de una consonante, entonces sí cambia con I latina y se agrega ES al final. Nuevamente, esta es una de esas indicaciones que nos las vamos aprendiendo ya cuando usamos ciertos verbos, así que no se preocupen si de pronto no lo manejan inmediatamente. De los verbos que vimos, hay dos que funcionan de esta manera: study, studies, fly, flies. O para observarlo allí con el ejemplo que tenemos directamente. ¿Ok? Ya después iremos viendo algunos verbos que cambian sobremanera, especialmente con verbos que son muy usados, como ya vimos con el verbo to be. En el caso del verbo have, que es el verbo tener, cambia a has. Es algo muy común de los distintos idiomas que entre más usado es el verbo, más posible es que sea irregular. Ni qué decirlo de estos verbos en español. Pero bueno, ya después los miramos. Acá están, con más detalle. Y lo vamos a tener allí pendiente. El verbo do, que es el verbo hacer y que lo vamos a utilizar para muchas cosas en presente. Aquí lo tenemos, cambia a tercera persona does porque termina en o. El verbo have en tercera persona cambia a has, quita la V pequeña, fíjense, la VE desaparece en ese caso. Lo único que se aplica para esta ocasión. Entonces, vamos a ir viendo lo que es la parte de las estructuras de los verbos para tener aquí la indicación de esa parte. Decía la vez pasada que en inglés es mucho más práctico en el sentido de cómo funcionan las estructuras de los verbos. Entonces, en ese caso, vamos a encontrar que las frases normalmente llevan sujeto, verbo y complemento. Y así se suele hacer en las frases afirmativas que vamos a encontrar en inglés. No, él vive en Colombia. Ah, he lives in Colombia. Listo, ahí está el sujeto, he, el verbo lives y el complemento in Colombia. Ya saben que las frases en inglés siempre deben llevar un sujeto y un verbo para que funcionen de la manera adecuada. Para la parte de las frases que sean negativas o interrogativas, ya verán que no cambian los verbos. Aquí está la parte del ejemplo. En el caso de las frases negativas, lo que vamos a agregar es el auxiliar. En inglés, como los verbos no cambian, o no es común que cambien, entonces va a ser común, y esto sí lo van a encontrar, que haya un auxiliar, es decir, otro verbo o palabra que sirve para indicar los modos y los tiempos del verbo. En este caso, para indicar negación, vamos a encontrar que utilizamos do. Obviamente, como es negativo, será do not. No, yo no vivo en Colombia. I do not live in Colombia. Se coloca al antico del verbo. Si lo uso en tercera persona, pues el do cambiará a does, porque estamos hablando de una tercera persona, y en este caso es el auxiliar el que va a indicar la negación y la tercera persona. Oh, él no vive en Colombia, so he does not live in Colombia. Allí hace la diferencia. Aunque el auxiliar va delante del verbo, el resto de la frase permanece en el mismo orden: sujeto, verbo, complemento. Asimismo, do not y does not pueden cambiar a don't y doesn't. ¿Cuándo se usan estos? Se usan cuando, precisamente por cosas del idioma, se hace una contracción, se hacen más cortas las frases. Como les decía en su momento, porque siempre es un ejemplo conocido por todos, muchas veces no decimos para qué, sino que decimos pa' qué. Bueno, de la misma manera funcionan estas contracciones, reducimos un poquito la manera de decir las cosas. Estos los pueden utilizar, don't y doesn't,
a medida que ustedes se vayan sintiendo cómodos con ellos, no se preocupen si no salen en sus frases desde un principio. Vamos a ver la parte interrogativa y en ella, nuevamente, vamos a hacer uso del auxiliar. En este caso va a ser con do y does al principio de la frase. Cuando la frase empieza por do o por does, entonces estamos frente a una pregunta. Así que mucho cuidado cuando estén tratando de identificar las frases para que sepan cuando se les está preguntando algo. El resto de la frase permanece invariable, sujeto, verbo y complemento. Muy bien. Un punto en el que sí espero que ustedes lo observen cuando estén estudiando esta parte, recuerden que los componentes formativos, aparte de la sesión, deben tratar de estudiarlos por cuenta propia. Cuando haya preguntas cerradas, es decir, preguntas en las que solo se puede responder con yes o con no o con de pronto o no saben, bueno, ya esas son otras opciones, pero normalmente son de sí y de no, nos vamos a encontrar que en inglés tiene una característica y es que cuando las preguntas son cerradas, la respuesta va a repetir el mismo auxiliar para indicar que está repitiéndose la frase. Do you buy fast food? ¿Compras comida rápida? Puede que sí, puede que no. A veces, de pronto, quizá, bueno, todas esas son un sí, porque sí lo hacen, no, no solo tan a menudo. O, la verdad no sé, yo creo que no. Bueno, tantas opciones que damos. Pero básicamente si lo vamos a decir, por ejemplo, que sí, entonces como la pregunta empieza por do, normalmente repetirán yes, I do. No es común que se repita yes solamente, a menos que sean, digamos, una conversación informal para dar respuestas cortas, puede ser, muy cortas. Pero lo normal para esas respuestas es decir yes, I do, por ejemplo, ya que en este caso se lo preguntan a la persona directamente. Pero si le pregunto, ¿y él, ese que está allá, maneja un auto deportivo? Oh, no, he doesn't. Él no maneja un auto deportivo. Entonces se repite el auxiliar, en este caso does, pero negativo porque la respuesta es negativa. Se puede responder con una frase completa, igual. Oh, yes, I buy fast food. Oye, sí, yo compro comida rápida. Y en ese caso no lleva el do solamente es cuando es respuesta corta. Entonces, muy atentos. Oh, no, he doesn't drive a sport car. Él no maneja un auto deportivo. En este caso, pues queda igual el no, he doesn't, porque de todas maneras, como es negativo, debe llevar el auxiliar doesn't. Aquí van a tener unos ejemplos que pueden ir observando para esa parte. Como vamos a hablar de preguntas, aparte de las preguntas que llevan yes y no, vamos a encontrar ciertas palabras interrogativas a las que les podemos dar muy buen uso. En este caso, vamos a encontrar what para decir qué o cuál. Por ejemplo, ¿cuál es tu nombre? What is your name? Pero normalmente son para preguntar sobre objetos, características, información muy general. El segundo de ellos, que es where, lo utilizamos como el dónde para preguntar lugares. Where do you put your shoes? ¿Dónde es que ponen los zapatos? Bueno, ahí está. When para expresiones de tiempo, para responder al cuándo, ¿sí? Por ejemplo, oh, when do you travel? ¿Cuándo viajas? Bueno, algún día nos dirá cuándo viaja. Cuando preguntamos cuándo en el sentido de saber la hora, en ese caso vamos a utilizar what time, como decir a qué hora o qué hora, ¿sí? Podemos preguntar when do you eat, cuándo comes, pero si queremos ser más específico de la hora, podemos preguntar what time do you eat para saber a qué hora come. Tenemos who, como quién, para quién también puede ser.
Aquí vamos a los ejemplos que son en general para personas. Tenemos why, que es para preguntar el por qué, la causa, motivo, circunstancia de las cosas. Y normalmente creo que deberíamos anotarlo por algún lado aquí. Cuando la pregunta lleva why, la respuesta debe llevar because, el porqué de la respuesta. Así como en español son diferentes, por qué y por qué, bueno, en inglés llevan why y because. Ahí como para dejar una notita. Y how, que sería para preguntar cómo, cuánto, dependiendo del caso. Eh, Se puede utilizar en combinación con muchas palabras. En la edad tenemos la pregunta, How old are you? Que sería literalmente como, ¿qué tan viejo eres? En inglés las edades siempre llevan el old, la vejez. Pero sí, how se puede combinar con muchas palabras para hacer ciertas preguntas. Después lo iremos mirando, como por ejemplo, how much para decir cuánto. Aquí aparece how much ice cream do you want? ¿Cuánto helado quiere? Se pueden complementar un poquito. Igual cuando usen palabras interrogativas, van a ir al principio de la frase y no van a afectar el resto de órdenes que ya hemos venido viendo. Aquí tenemos algunos ejemplos. Si necesitan frases afirmativas, negativas, interrogativas, ya saben que la frase negativa lleva do not o does not, antecito del verbo, mientras que la frase interrogativa solo lleva do o does al principio. El resto de la frase permanece en el mismo orden que les expliqué desde un principio. Ahí la pueden observar. Vamos a echarle un poquito de vistazo aquí y va a ser una actividad para completar frases. Aquí vamos a estar colocándolos en la forma que corresponda para el presente simple. Ya ustedes saben que el verbo to be pues cambia dependiendo de quién hablamos. Los demás verbos cambian cuando hablamos de una tercera persona. Cuando sea alguien específicamente, damos normalmente su nombre o una característica porque no es con quien estamos hablando directamente, sino que es otra persona. Así que muy pendientes allí al observar esa parte. Pasamos al siguiente componente para ir viendo. En este caso son los pronombres personales en función del sujeto y del objeto. En inglés se hace mucha diferenciación en esta parte porque es un idioma muy modular en la manera de organizar sus palabras. Entonces vamos a encontrar lo que ya habíamos repasado, los pronombres sujetos que van al principio de la frase y que indican quién está haciendo la acción. Lo volvemos a mirar ahí un poquito. I, que es yo. You, que significa tú, usted, ustedes, según como venga el caso. He y she, que son el él y el ella. It, que lo vamos a utilizar para objetos, animales, lugares. Tenemos el we, que es nosotros o nosotras, y el they, que es de ellos o ellas. Y siempre van a ir ubicados antes del verbo en la frase. Algunas características que es bueno tener en cuenta. El pronombre I, cuando hablamos de yo, va siempre en mayúscula. Ojo con eso, invariable. ¿Ok? O para tener en cuenta. Ya el you, lo hemos explicado, significa tanto usted, ustedes, tú. No hay problema. Ya saben que it lo vamos a utilizar con animales. En este caso, por ejemplo, the cow drinks water, la vaca bebe agua. Estamos hablando de un animal, entonces es común decir it drinks water. A esto se exceptúan únicamente aquellas mascotas que por mucho cariño se les trata con más cercanía, entonces puede decirse he o she, pero incluso hay personas que quieren mucho a sus mascotas y siguen usando it. No se considera como algo negativo hacerlo en inglés. ¿Ok? El cambio que hacemos en tercera persona, ya saben, para usar it, solamente aplica cuando hablamos de uno solo.
Ya cuando hablamos de varios, simplemente utilizamos they para utilizar ellos, ellas en ese caso. Y bueno, recordar lo que ya les he explicado, en inglés las oraciones siempre deben llevar el sujeto, no es opcional como en español. Eso espero que lo tengan allí y cada vez que lo haya, voy a estar haciéndoles el comentario al respecto para que ustedes lo recuerden porque eso hace parte de la comunicación en inglés. Ok, así como veíamos los pronombres sujeto, así vamos a ver los pronombres objeto y alguno dirá, pero eso de pronombre objeto, ¿qué es? Bueno, básicamente el sujeto es quien realiza la acción. El objeto es básicamente quien recibe o se beneficia de la acción. Por decir algo, mm, yo le regalo un juguete a un niño. ¿Quién regala? Yo soy quien estoy regalando. ¿Qué estoy regalando? Un juguete. ¿A quién se lo estoy regalando? A un niño. Entonces, hay un sujeto, yo, hay un objeto que utilizo para hacer esa acción de regalar y es el juguete y hay alguien que se beneficia de ese regalo y es el niño. Entonces, cuando hablamos tanto de lo que es la parte de los objetos que se utilizan para hacer las cosas, como hablar de quienes se benefician, vamos a estar hablando entonces de pronombres objetos. ¿Ok? Algunos son parecidos a acá. Y acá falta colocar los pronombres. Aquí están. Vamos a dejarlo de esta manera para ir mirando los ejemplos. Ahí. Bien. Los pronombres objetos que tenemos, me, por ejemplo, cuando uno dice a mí, you queda igual. Tenemos him y her para personas. It, que también queda igualito en ese caso. Tenemos us, you, que ya lo veíamos, y them. Lo vemos con algunos ejemplos para que vayan entendiendo. Por ejemplo, Ana llama a Javier. Ana calls Javier. Quien realiza la acción es Ana, quien recibe la acción es Javier. Entonces puedo decir she calls him. No digo she calls he, porque él no está haciendo la acción, la está haciendo ella, es quien está haciendo la acción de llamar. Entonces she calls him. Ella lo llama a él. En español, nuevamente, estas son palabras opcionales porque en ese caso con el lo, ella lo llama, ya lo colocamos adelante, ya no hace falta decir él, mientras que en inglés es solamente con una sola palabra que lo vamos a expresar. She calls him, no va a llevar nada adelante el verbo, ni lo, ni la, ni. Simplemente después del verbo indicamos quién se nombra. Obviamente, en lugar del pronombre podemos utilizar las palabras que indiquen el nombre, pero bueno. Ah, no, nosotros trabajamos con ellas. Entonces, we work with them. Ellas trabajan, sí, también, pero quienes están haciendo la acción o a quienes estamos refiriendo que sí trabajan es nosotros. Entonces, nosotros trabajamos, we work, y ellas pues simplemente indican el hecho de que estamos trabajando. Entonces, we work with them. No estamos especificando que ellas trabajen o que trabajen más o menos, nada de eso. Para que tengan allí muy presente esa parte. Muy bien. Para ir repasando esta sección, vamos a tener nuevamente una actividad didáctica. En ella vamos a estar más concentrado en la parte de lo que es los pronombres. Aquí va a ser una parte de opción múltiple.
les van a colocar una palabra que indica sobre qué o quién se está hablando y ustedes irán mirando precisamente de las opciones que estén allí, cuál es la más adecuada para cada ocasión. En vez de, por ejemplo, estas personas, colocar un pronombre que indique la persona. Si tienen la duda entre pronombre sujeto y objeto, recuerden que el sujeto siempre va antes del verbo, el objeto va después. En este caso va, por ejemplo, antes, al principio de la frase, de hecho. Eso también les va a ayudar a identificar precisamente en esas circunstancias cuál es el sujeto, cuál es el objeto, en qué posición está en la frase. Eso define mucho. Pasemos a la última parte, que es la de información personal. Acá vamos a tener algunas maneras de preguntar, por ejemplo, el nombre. What is your name? Podemos preguntar who are you. Hay que tener mucho cuidado porque eso de quién eres tú o quién es usted puede sonar un poquito despectivo. Incluso en español a veces pasa en algunos casos. Entonces, muy atentos para eso. Y bueno, podemos responder diciendo my name is Brian, por ejemplo, o I am Brian. ¿Por qué no? Quedan las opciones. Y acá abajito vamos a tener un enlace web hablando de eso para que ustedes puedan ir observando cómo presentarse en inglés, cómo dar nombres, apellidos. Allí les van a dejar un poquito más de detalle. Para la nacionalidad les pueden preguntar where are you from? Where do you come from? Y cuando hablamos de nuestra nacionalidad, pues simplemente decimos I am o I'm Colombian, I'm Venezuelan, I'm Ecuadorian, Panamanian, depende de la nacionalidad, ya después las iremos mirando poquitico más en detalle. Les recuerdo acá en esta parte de vocabulario tienen algunos ejemplos y tienen un enlace donde pueden mirar algunas palabritas más sobre otros países y nacionalidades de pronto sobre los que les interese hablar. Muy bien, sigamos mirando. Además de la nacionalidad, podemos preguntar la ocupación, a qué se dedica la persona. Podemos preguntar, what is your profession or what is your occupation? Occupation es más general porque implica también actividades que no necesariamente son profesionales, pero que también van al caso. Acá en la parte de vocabulary nuevamente tenemos algunos ejemplos de ocupaciones, profesiones que se pueden realizar. Accountant, el contador, por ejemplo, o baker, el panadero, butcher, que es el carnicero. Tenemos carpenter, el carpintero, que los hay en los barrios. Journalist, un periodista. Secretary, por ejemplo, secretaria. Podemos preguntarle, what do you do for a living? Para diferenciar de qué están haciendo ahí en el momento, sino qué hacen como su ocupación, su trabajo. Entonces colocan, what do you do for a living? Y ahí podemos responder, I am a singer, I am a teacher, etcétera. Ya saben, sigan el enlace que aparece acá para que vean más profesiones que de pronto puedan ser de su interés. Muy bien. En la parte de la dirección, bueno, hacer un poquito de anotación para esa parte. Las direcciones en inglés y en español funcionan de manera diferente. Colombia en lo particular tiene un estilo de dirección de calles y carreras que no es común encontrar en otros países del mundo, ¿ok? En otros países se da que las calles solamente tienen nombres y se da el número de ellas. Por decir algo, mi dirección es la 126 de la avenida principal. So, I am in
126 Main Avenue. Y como les dije cuando hablamos de los números, el número de la dirección de la casa es más común que se dé dígito por dígito. No dice uno 126, no. 126 Main Avenue. Esa es la forma común en la que se pronuncia. ¿Ok? Acá está el vocabulario para que tengan pendiente. Hay más palabras aparte de esas, especialmente en inglés. Vamos a encontrar mucha variedad, pero en general street, que es calle, avenue, que es avenida, road, que es camino, vía, pero lo utilizan para ciertas calles, especialmente en Estados Unidos. Neighborhood, para hablar del barrio en el que vive. Corner, a veces dan la dirección con la esquina, dos calles que se cruzan en una esquina. I am at the corner of Main Street and Maple Avenue. Estoy en la esquina de la calle principal, la avenida Maple. Bueno, por ejemplo. Y podemos preguntar what's your address para que la persona nos dé la dirección. Recomendación, para el caso de la calle pueden usar street o pueden usar calle si la persona que les escucha ya está familiarizada hasta cierto punto con las direcciones acá. Pero como carrera, por ejemplo, no tiene una traducción directa porque no estamos hablando de carrera de autos ni de nada, estamos hablando de carrera como indicación de un tipo de calle. Entonces es común que también sea street. Si van a dar una dirección completa, recomendación decir calle y carrera, porque la persona que venga lo va a buscar de esa manera, porque va a observar el nombre de la calle. Y la calle se llama, por decir algo, Carrera 4. Bueno, Carrera 4. No hay problema con eso. Ya lo he probado con algunos extranjeros y sí, para diferenciar, porque si dicen street, para ellos street es una calle en cualquier sentido. Ya nosotros sabemos que acá calles y carreras, las calles van en una dirección y las carreras en otra. Y ellos no tienen esa diferenciación. De pronto encontramos, sí, algunas ciudades que le colocan ciertos números. Por ejemplo, en el caso de Manhattan es muy común, escuchamos en las películas, el sospechoso está en la Quinta y Broadway. Hay unas calles que llevan nombre que van en un sentido y las que van en sentido contrario llevan números. Pero eso es una cuestión ya muy específica del lugar. Entonces eso cambia mucho de país a país. Hay países donde ni siquiera tienen números ni orden de calles. Hay lugares que ni siquiera tienen nombre las calles, pero son un enredo para llegar. Bueno, básicamente eso. Entonces muy pendientes y especial si van a hacer pedidos en línea, coloquen calle, carrera, no hay problema. Eso es lo adecuado. Para el número de teléfono también vamos a dar los números dígito por dígito. What's your phone number? My phone number is 5702-3460. A veces en vez de zero dicen O solamente 3460. Eso es más americano que británico, pero sí es posible. Entonces, muy pendientes ahí de esa parte. Y bueno, para la edad pueden preguntar a la persona, How are you? Por cierto, se me olvidaba aquí para recordar de los números de teléfono. Pueden decir, aparte del O, que ya lo vimos para el zero, puede utilizar double o triple si lleva dos o tres veces el mismo número. Aunque algunos directamente igual lo dicen así, 55 en vez de decir double five. Bien, para la edad, aquí están las expresiones que vamos a tener. Normalmente para las preguntas podemos preguntar, How old are you? Ya ustedes saben, pueden utilizar I am, dan el número, I am 35 years old. El years old es posible quitarlo. O I am 35. No pueden solo quitar el years o quitar solo el old. O colocan ambos o no colocan ninguno de los dos. No, I am 35 years. Eso suena raro a oídos de un gringo. Les va a entender, sí, pero va a sonar extraño. Entonces, tratar de acercarse a la manera como es común utilizarlos. Vamos a echar unos minuticos para mirar el vocabulario de la familia. En español es complicado. El yerno, la nuera, el primo segundo, tío político. Uf, muchas palabras. El inglés es un poquito más práctico en esa parte. Para este caso vamos a utilizar seis palabras que son
de base para el resto del vocabulario. Vamos a utilizar mother, que es madre, father, que es padre, daughter, que es hija, son es hijo, sister, que es hermana, y brother, que es hermano. Listo. Esos 6 son la base con la que vamos a trabajar para el resto del vocabulario. ¿Ok? Lo vamos a utilizar en distintas categorías y bueno, y vamos aprendiendo algunas otras palabritas que van complementando, pero esas las tenemos que tener muy pendientes. Muy bien. Wife, que es la esposa, y husband, el esposo, eso sí funciona un poquito diferente, pero miren que pasamos, por ejemplo, a hablar de las distintas generaciones, hablar de abuelos, nietos y demás, y vamos a utilizar las mismas palabras, mother, father, son, daughter. Solo que en este caso, cuando hablamos de abuelas, por ejemplo, bisabuelas y demás, usamos grandmother o grandfather. Si es la bisabuela, es la great grandmother. En el caso masculino, great grandfather y así sucesivamente. Para el caso de los nietos, usamos daughter y le agregamos granddaughter. Por cierto, lleva dos D en el medio. O grandson, si es el nieto. Si es el bisnieto, great grandson. La bisnieta, great granddaughter y así. Pero siempre van a llevar, si vimos las mismas palabras que veíamos allí anteriormente, mother, father, son y daughter. Es un vocabulario que se repite. Si hablamos de la familia extendida, aquí es la única categoría donde nos vamos a mirar como que mucho más así, pero si hablamos de los miembros más cercanos, podemos hablar de la tía, aunt, el tío que es uncle, la sobrina que es niece y el sobrino nephew. La única palabra de todo este vocabulario que no cambia entre masculino y femenino es el primo, cousin. Va igual para ambos casos. Mm, Una palabrita prestada del francés y bueno, quedó así, como venía, no lo modificaron. Vamos a hablar de los in-laws. Los in-laws son la familia política o la familia que adquirimos por causa de un matrimonio, sea propio o de algún familiar cercano que hace que otra familia pase a ser nuestra familia también. Entonces, básicamente, la mother y el father de nuestra pareja son nuestra mother y nuestro father, pero in-law. Al agregar esta terminación, estamos haciendo referencia a que es de la familia de la pareja. ¿Ok? Entonces, la mother de nuestra pareja es nuestra mother-in-law. Y asimismo, si ellos nos referencian a nosotros, la daughter y el son hablan ahí in-law. Cuando nosotros tenemos suegro o suegra, somos yernos y nuera. Entonces somos los son-in-law o daughter-in-law. Las hermanas y hermanos de nuestra pareja son nuestra sister y brother, pero nuevamente in-law. Usamos las mismas palabras de base que veíamos ahorita para ese caso. En la parte, perdón, bueno, si ahorita miramos, tenemos varias notas por mirar. En la parte de la familia extendida, aquella que se da por crianza, adopción, por segundas nupcias, todo eso va a estar allí indicado. En este caso vamos a iniciar las palabras con step o con have. Stepmother y stepfather para la madrastra y el padrastro. Por si acaso a algunos no les gusta usar esas palabras, no, ese no es mi padrastro, ese es mi papá. Perfecto. No sé, creo que hasta cierto punto ayuda a mejorar el vínculo como para no hacerle la diferenciación de no, no eres mi papá. Entonces, bueno, cada quien en lo suyo con esa parte. Tenemos stepdaughter y stepson para la hijastra, el hijastro, o stepsister y stepbrother para la hermanastra y el hermanastro. Puede haber half sister y half brother para media hermana y medio hermano. Claro que también es posible. Bueno, algunas notas de lo que podemos ver para la familia. Eh, Podemos utilizar parents para hablar de los padres de familia. No usamos fathers en plural, porque ahí vemos que father es solamente masculino. Pero parents es neutro, es decir, habla de mamá y papá. O bueno, ahora hay otras combinaciones
hoy en día. Cuando hablamos de los hijos en plural, podemos utilizar children. Sí, children significa niños, pero en el contexto de familia significa hijos. Si usted tiene 90 y sus hijos tienen 70, puede decir, they are my children. No hay problema. Podemos encontrar siblings para hablar de hermanos y hermanas sin mencionar género específicamente. Esta palabra es un poco menos común, pero igual es bueno que la observen en ese caso. Por acá había visto otra notita. No, creo que solamente la de la última. Habíamos visto, aquí tenemos un enlace que nos muestra la estructura de la familia. Obsérvenlo bien para que repasen el vocabulario y lo tengan presente al momento de utilizarlo para hablar de la familia. Y vamos a encontrar también una actividad aquí que dice at the Immigration and Citizenship Office. Vamos a completar esta conversación. Podemos arrastrar las palabras y llevarlas hasta donde consideremos que corresponden. Muy bien, ya saben que una vez hayamos estudiado el componente formativo, vamos a pasar a las evidencias. Las evidencias nuevamente, háganlas cuando ya estén seguros de que han entendido los temas. Lo que vimos en el componente formativo, esos ejercicios no van a afectar su calificación, los pueden repetir cuantas veces quieran, pero ya las evidencias que van a mandar aquí, sí tenerlas presentes. Cuando ya tengan claro los dos primeros componentes formativos, ya deben realizar el test si no lo han realizado y participar en el foro Let's Meet, que es la evidencia que vamos a tener en este caso. Para el foro, recuerden, el foro tiene unas instrucciones. Algunos han participado de ese foro sin saber y bueno, no han colocado todo completo. Siempre miren en la guía, observen las instrucciones que aparecen allí. Miren que aquí aparece un enlace que les indica qué cosas, qué aspectos tengo en cuenta que deban estar incluidos para evaluar su participación. Luego vienen acá, colocan su respuesta y le dan clic en responder. Háganlo cuando ya hayan leído las instrucciones y las tengan claras y cuando ya hayan estudiado los dos componentes formativos y de verdad consideren que han entendido los temas que allí hemos estado viendo. Básicamente van a hacer una presentación donde van a hablar de ustedes, van a hablar de sus características, pueden agregar cosas como por ejemplo qué les gusta hacer o pueden hablar de alguien cercano a ustedes, cuál es su familia, dónde viven, siguiendo un poquito los ejemplos que aparecen en el componente formativo. Y de esa manera se hace esta parte de lo que vemos en el